Bienvenidos al podcast del Sanatorio Morra. Desde nuestra trayectoria como institución referente en salud mental a nivel nacional, creamos este espacio para acercar a la comunidad información clara, confiable y actualizada. Bienvenido, doctor, al episodio 4 del podcast Trastornos de Pánico. Muchas gracias, Alejandra. Es un tema muy importante para la comunidad en general. Comenzamos con la pregunta típica. ¿Qué es un trastorno de pánico? Bueno, el trastorno de pánico primero se caracteriza por la presencia de un número de ataques de pánico en un periodo de un mes, ¿no? El ataque de pánico es realmente lo que es el centro de este trastorno, que son crisis bruscas de inicio más o menos rápido, que hacen un pico dentro de los 10 minutos, digamos, del inicio, de un número de síntomas bastante llamativos, en general espontáneos, aunque algunas personas pueden tener ataques de pánico frente a ciertas situaciones de estrés, que hoy también se clasifican dentro de los ataques de pánico. Y esta crisis se confunde muchas veces con muchas enfermedades neurológicas, médicas, clínicas, porque tienen muchos síntomas, sobre todo físicos, ¿no? Como sensación de ahogo, falta de aire, mareo, taquicardias, palpitaciones, sensación de inestabilidad, temblores, sensación de hormigueos. Pueden tener muchas veces el sentirse raro, extraño, como si uno no fuera uno mismo, que se llama despersonalización, o que estoy como en un sueño, como que las cosas no son reales, como que las paredes o el lugar donde estoy no son reales, y eso se llama desrealización. Aparece también algunos síntomas como sentir calor o frío, sentir miedo, que es lo que realmente le da el nombre al ataque de pánico, que es miedo a volverse loco, a perder el control, a morir, que son algunos de los miedos más frecuentes. Los ataques de pánico duran poco tiempo, normalmente tienen una duración acotada dentro de media hora, digamos. Entonces son crisis, son bruscas, en general inesperadas, y la persona se siente realmente muy mal durante esa crisis. O sea, dura media hora y el paciente o la persona que lo siente, ¿esa media hora es consciente que dura media hora o puede...? No, normalmente tienen miedo que esto que dure mucho más, inclusive a consecuencias muy graves. El ataque de pánico en general no tiene grandes consecuencias. Lo que uno tiene que hacer es descartar inicialmente que no haya una causa médica, que digamos algún problema cardiovascular o algo, que normalmente se determina rápidamente después de la crisis, pero uno después de esa crisis no es que se siente fabuloso y que pasó todo, sino que mucha gente continúa con malestar, con miedo a tener nuevamente otra crisis, empieza a sentir inquietud y lo que nosotros llamamos miedo al miedo, es decir, miedo al miedo que tuvo durante la crisis, ¿no? Y eso lo altera bastante. Bien, sí, alguna persona tuvo un episodio de estos aislados. Sí. ¿Cuándo se lo considera o se califica de trastorno? Bueno, el ataque de pánico, hay algunas formas que digamos, por más que se dé un solo episodio, no quiere decir que vaya a tener una evolución benigna, y que hay una forma de ataques de pánico que se llama ataques de pánico con número limitado, y que muchas personas con un solo ataque de pánico, a partir de eso generan todo lo que viene después del ataque de pánico, que es lo que se llama agorafobia, y que es muchas veces una fobia a salir y estar, digamos, en lugares donde le cueste escapar si tiene un ataque de pánico, donde haya multitudes, lugares abiertos. Agora pública es la plaza pública de los griegos, entonces es un lugar muy abierto, entonces muchas veces tienen miedo a lugares abiertos, a ir a un shopping, a un hiper, a un lugar grande donde haya multitudes, a veces a moverse en transportes como transportes públicos o en su propio auto,
porque a veces le costaría huir de esa situación si tiene una crisis. Y estas situaciones que el paciente teme, muchas veces se expanden o se extienden a cosas que realmente son, qué sé yo, salir al propio patio de su casa o salir a la puerta de su casa, caminar unas pocas cuadras. Entonces realmente la agorafobia es una de las consecuencias más graves que tiene el ataque de pánico, ¿no? Bueno, los síntomas físicos ya más o menos los explico. ¿Otra persona se puede dar cuenta cuando ve a alguien que está teniendo un ataque de pánico? Muchas veces la persona que lo enfrenta o que tiene una persona al frente que está teniendo un ataque de pánico le cuesta distinguir por los síntomas que no se trate de una crisis cardiovascular, respiratoria, un episodio por ejemplo, de ahogo del ataque de pánico. Muchas veces se puede confundir con una crisis de asma, se puede confundir con muchas enfermedades que provocan dificultad respiratoria. Hay enfermedades, el mareo, la inestabilidad se puede confundir con enfermedades neurológicas, y entonces realmente la persona que está, lo que tiene que tratar es establecer que se trate realmente de un ataque de pánico, tomarlo en serio, asistir si la persona está sufriendo de síntomas muy importantes, acompañarla a un hospital, y una vez que ya nos damos cuenta que se trataba de un ataque de pánico, nosotros, cuando la persona ya tiene el diagnóstico de ataque de pánico, hay algunos elementos que nos ayudan a pasarlo más rápido la crisis, y hay cosas que hacen que la persona se estire y que haga más tiempo la crisis, lo cual uno trata de distraerlo, por ejemplo, al paciente preguntándole cosas que parece que no tuvieran nada que ver con el ataque de pánico, pero que lo obligan a salir de estar mirando los síntomas. En cambio, lo que normalmente la gente hace, que es preguntarle qué sentís, cómo te falta más el aire, qué es lo que sentís, hace que la persona se enfoque más en los síntomas y que la crisis dure un poquito más. Bien. ¿Quién es más propenso a tener un ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico en realidad tiene una base genética. Las personas que tienen ataque de pánico tienen mucho más sensible una serie de receptores químicos que son unas como pequeñas alarmas que tenemos en el organismo que desencadenan la crisis frente a cambios internos en el organismo. Entonces, cuando uno pasa por unos días de estrés, la persona que está predispuesta a tener el ataque de pánico desencadena crisis de pánico, porque estos receptores miden una serie de cambios que se producen a lo largo del estrés, como por ejemplo el aumento de una sustancia digestiva que se segrega cuando uno tiene estrés. ¿Cómo sabemos que esas personas tienen esa predisposición? Porque muchas veces durante los años 80 se hicieron experimentos donde se ponía o se les daba anhídrido carbónico, yohimbina, sustancias que las personas predispuestas al ataque de pánico reaccionaban frente a estas sustancias y desarrollaban un ataque de pánico. Lo que pasa es que se dejó de hacer esto, porque a pesar de que era muy efectivo en detectar quiénes estaban predispuestos, porque el primer ataque de pánico lo provocábamos con la sustancia, pero después se producían otros ataques espontáneos. Entonces nosotros pasamos de ser una persona predispuesta al ataque de pánico, que es más o menos el 30% de la población, a padecer ataques de pánico, que es nada más que el 7%. Entonces, lo que hacíamos nosotros con este estudio era aumentar el número de personas que padecen ataque de pánico. Por eso no se realizó nunca más, pero se sabe que hay una base genética, y las personas, cuando se someten a estas sustancias, como por ejemplo el anhídrido carbónico, que se segrega, digamos, cuando uno pasa por periodos de ejercicio muy extremo, por ejemplo, y aumenta el anhídrido carbónico en su circulación, pueden estas personas tener un ataque de pánico. Bien, el estrés y algún hecho traumático también lo puede desencadenar. Sí, muchos hechos que se asocian no son tan vinculados a trauma de miedo, sino al estrés en general. Ajá. Entonces, por ejemplo,
Las personas que son estranguladas en la calle, por ejemplo, una persona que es asaltada y que le estrangulan, ese aumento del anhídrido carbónico del estrangulamiento puede generar el ataque de pánico. Otro dato bastante importante es en cuanto al consumo de marihuana. El consumo recreativo de marihuana, no la medicinal que es cannabidiol, sino el tetrahidrocannabinol, que es la marihuana de uso recreativo, incrementa el número de personas que padecen ataque de pánico porque es una de las sustancias que aumenta el número de ataques de pánico. Bien, ¿qué personas son las que por ahí son más propensas? Me refiero a jóvenes, adultos. Bueno, el ataque de pánico generalmente empieza o es más común en la adultez joven, es donde más casos hay, pero hay ataques de pánico en todas las edades, inclusive en niños es muy común que se conocen o que se encuentran episodios como los llamados terrores nocturnos, que hoy son considerados ataques de pánico durante la noche. Entonces en niños de muy temprana edad, de pocos años, ya se pueden detectar ataques de pánico. ¿Y se puede prevenir o hay alguna psicoeducación que...? El ataque de pánico tiene como varias formas de encararse, ¿no? El primero, digamos, uno tiene eficacia con cada una de las formas y realmente, digamos, un tratamiento farmacológico, la psicoterapia, la psicoeducación, todas tienen un porcentual de eficacia. Lo que es indudable es la combinación de esos sistemas. Haciendo una combinación de psicoterapia con tratamiento farmacológico y con psicoeducación, realmente se logran resultados a largo plazo y muy eficaces. Entonces eso realmente es un eje bastante importante de tratamiento. ¿Y qué relación tiene con otro tipo de trastornos? Bueno, como ya les decía, ¿por qué tengo que tratar un ataque de pánico si sé que el ataque de pánico en general no me va a matar? No tiene síntomas que realmente se asocien a un incremento del riesgo de muerte. Primero, porque es muy desagradable, el ataque de pánico se siente realmente, la persona que lo padece tiene una sensación muy fea, muy agresiva, con muchos síntomas similares a los que pueden provocarse en una crisis cardiovascular, pero por otro lado se asocia a otros problemas como los trastornos de ansiedad, los cuadros depresivos, la persona que no puede escapar de las crisis de pánico, que se asocia, como ya les digo, la agorafobia. La agorafobia es una consecuencia que se presenta en el 50% de los casos de ataque de pánico, entonces es muy alta la incidencia y la persona que padece agorafobia se ve limitada funcionalmente, más el ataque de pánico y la sensación es muy común que caigan en depresiones. Por otra parte, es muy alto el consumo de sustancias en las personas que tienen ataque de pánico, primero porque lo hacen en forma tratando de evitar su crisis de pánico y utilizan sustancias de baja eficacia en el tratamiento del trastorno de pánico, lo que hace que es más fácil que uno haga abuso porque no puede controlar las crisis. Y después también el consumo de alcohol, que aparentemente me relaja, me pone más tranquilo, pero la realidad es que se sabe que el alcohol incrementa también el número de ataques de pánico. Entonces, tanto la marihuana como el alcohol aumentan el número de crisis de pánico. Entonces, lo que yo estoy buscando como salvavidas del ataque de pánico, en realidad me hunde mucho más y genera más crisis. Como en la mayoría de los trastornos, ¿no? Uno piensa que va a tener una buena respuesta con esto y el circuito en realidad se empeora porque uno puede hacer un tratamiento muy rápido y eficaz del trastorno de pánico y si uno mete sustancias de abuso ya se agrega que hay que hacer el tratamiento de las sustancias de abuso y ahí se nos complica. Y lo que es muy importante en esto es la psicoeducación, porque gran parte de los pacientes cuando ya conocen y saben el trasfondo de los ataques de pánico, todo lo que significan, el riesgo, los efectos y todo, ya empiezan
a tener una sensación de control y de saber qué es lo que estoy padeciendo, que hace que uno se sienta mucho mejor. Por otro lado, el ataque de pánico, yo les contaba que una de las principales asociaciones es con la agorafobia. Y la agorafobia, la persona sin psicoeducación generalmente va empeorando mucho la situación porque hace las cosas al contrario de lo que hay que hacer. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, si yo voy a un lugar y tengo una crisis de pánico, lo que tengo que hacer es quedarme en ese lugar. La crisis de pánico dura unos minutos y pasa ese tiempo y yo ya me relajo y me siento bien. Si yo me voy de ese lugar y me estoy yendo en plena crisis, mi cerebro lo que aprende es que yo estoy bien en mi casa y en ese lugar estoy mal. Entonces no quiero volver a ese lugar. Y lo que va haciendo es generando restricciones para poder ir a esos lugares donde cada vez tengo una crisis de pánico. La crisis de pánico no se asocia y ahí realmente hay una crisis que es muy parecida a la crisis de pánico, se llama crisis de ansiedad situacional, que se da cuando yo voy a un lugar o cuando hago una actividad que temo hacer o que me molesta mucho hacer, y se da una crisis que es muy parecida al ataque de pánico, pero esta es generada por mi propio cerebro porque me empieza a poner nervioso frente a algo que no me va a gustar hacer. Esas crisis de ansiedad situacional yo las puedo controlar y tienen una característica que es lo que me va a hacer reconocerlas. Si yo digo cada vez que o cuándo, eso no es un ataque de pánico espontáneo, porque es algo previsible. Yo tengo una crisis cuando viajo en ómnibus, no, eso ya no es un ataque de pánico, una crisis de ansiedad situacional. Si yo tengo todos los días a la misma hora una crisis, cuando me quedo solo en mi casa, o a la noche, esas no son verdaderos ataques de pánico. Los ataques de pánico verdaderos no tienen regularidad, no tienen cronología, es decir, no se dan en un mismo horario del día y no son previsibles. Ese es el verdadero ataque de pánico. Están buenos esos datos para poder identificarlos un poco. Yo creo que esa es la principal de la psicoeducación. ¿Por qué? Porque yo pienso que las crisis de ansiedad situacional las voy a controlar con el medicamento y esas las genera mi propio miedo o mi propio cerebro. Entonces, hasta que yo no haga una terapia o que trabaje bien con psicoeducación y exposición, esas crisis no las voy a poder controlar por más que tenga el tratamiento farmacológico más eficaz del mundo. Claro, o sea, suele pasar que sean en los lugares públicos donde más salten. Sí, es muy variable. En general, la persona mientras más teme un lugar, es más el grado de exposición que tiene para estas crisis de ansiedad situacional. Pero la fobia, la agorafobia, no tiene una lógica, como todas las fobias. Entonces no es que yo por ahí, qué sé yo, voy haciendo 2 cuadras y tengo miedo a 3 cuadras, sino que hay cosas que por ahí no le tengo miedo, que son mucho más difíciles y me cuesta algo mucho más fácil. La fobia no es un miedo racional y lógico, por más que me lo expliquen y que lo hagamos de muchas formas, no va a desaparecer, sino que requiere un tratamiento específico para controlar la fobia a los distintos lugares, y esto es con una exposición, ir trabajando gradualmente con situaciones hasta que me acostumbro y ya esos lugares no me generan ningún tipo de ansiedad. La persona es consciente, digamos, todo el tiempo de lo que le está pasando. Sí, la persona reconoce enseguida las crisis de pánico, reconoce la fobia. El problema es que no es algo que pueda controlar, y lo cual genera mucho malestar, porque la gente viene y le dice, pone voluntad, vos no estás poniendo ganas, esto lo tenés que solucionar, mira cómo yo puedo hacer estas cosas y vos no podés. Y en realidad esas personas no tienen una fobia. Y las fobias tienen esta sensación que hace que sea imposible controlarlas con la lógica. Claro. Entonces requieren un tratamiento para que uno vaya gradualmente pudiendo hacer esas cosas, si no, no lo van a poder hacer.
¿Ante qué síntoma yo me doy cuenta que necesito consultar con un profesional? Bueno, el ataque de pánico lo que tiene es que es tan impactante, es tan llamativo, que es muy poco probable que alguien que tenga los ataques de pánico nunca haya ido a un médico, ni clínico, ni cardiólogo, ni neurólogo, ni psiquiatra, porque en realidad es una sensación donde siento que me estoy por morir. Pues suelen llegar a la guardia como si tuvieran una sensación de infarto, ¿puede ser? Sí, lo cual no es muy, no nos asegura esto. Antes, en la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, se realizó una estadística donde a principios de los 2000 la persona que tenía el diagnóstico de trastorno de pánico pasaba alrededor de 3 años y medio hasta que llegaba el diagnóstico y pasaba por 10 médicos y medio de promedio para llegar a ese diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que antes era muy difícil que se reconociera al ataque de pánico el neurólogo, el clínico, el cardiólogo, Las distintas especialidades. psiquiatra. Y ahora con la psicoeducación, con las redes, con un montón de fenómenos que han invadido, digamos, los televisores y las casas de la gente, lo que ha pasado es que mucha gente ya cae al médico con un presunto diagnóstico. Mire, doctor, no sé si lo que tengo es un problema cardiovascular o un ataque de pánico. Entonces eso ha hecho que se llegue mucho más rápido a los diagnósticos y que uno pueda tener un tratamiento eficaz mucho más cerca del diagnóstico, ¿no? Bien. ¿Y cómo lo tratan usted en consultorio? Bueno, normalmente, digamos, el trastorno de pánico en realidad requiere un tratamiento farmacológico que es desensibilizar un receptor que está muy alerta. Es como si sonara una alarma cuando entra una mariposa en vez de un ladrón. Entonces lo que hago yo es farmacológicamente bloquear ese receptor y desensibilizarlo. De esa forma la persona queda como en foja cero, como si nunca hubiera tenido las crisis de pánico, tiene la misma predisposición genética de siempre, pero no tiene las crisis. Después se trabaja con la psicoterapia que se sugiere a partir de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, es la terapia cognitivo-comportamental, que lo que va haciendo es trabajar un poco con la ansiedad o las otras causas que pueden desencadenar o haber desencadenado el primer episodio de pánico, y trabajan también con la fobia, con la agorafobia y con muchas de las consecuencias. Entonces lo que se hace es que la persona baje su nivel de alerta y pueda controlar la puerta de entrada. Cuando uno tiene ansiedad, yo siempre les digo que la ansiedad es como fumar en una estación de servicio. En algún momento va a explotar, y va a explotar como un trastorno de pánico, como una depresión, como un abuso de sustancias, como una gastritis, como hipertensión. Entonces realmente el trabajo para controlar esto es no solamente desensibilizar el receptor, sino trabajar con todo lo que llevó en su momento a la primera crisis de pánico. Entonces, si yo le doy las herramientas para que la persona reconozca cuando empieza a estar más ansioso, más intranquilo, o la causa que antes desencadenó un ataque de pánico, va a poder actuar antes de tener la crisis. Perfecto. ¿Y es posible recuperarse completamente? El trastorno de pánico, como los trastornos de ansiedad, uno puede volver a foja cero. Nunca se vuelve a foja cero en el sentido de que uno aprendió algo. Entonces tuvo una experiencia fea, tuvo algo que lo preparó. Entonces muchas veces la foja cero es mejor que la foja cero de inicio. ¿Por qué? Porque uno empieza a valorar un montón de cosas que antes ni miraba. Entonces yo he hablado mucho con pacientes que me dicen, y sí, yo a partir de esto empecé a valorar nuevamente salir a pasear por las sierras, ir a tomar el té con mis amigos, hacer cosas que antes no les prestaba atención. Entonces el aprendizaje que lleva el haber pasado por estas situaciones muchas veces hace que la persona no solo que controle su enfermedad, sino que también mejore el enfoque que tiene sobre otras cosas. Bien. Bueno, doctor, ¿algo más que le parezca importante que quiera agregar? Bueno, el trastorno de pánico y la agorafobia tienen un tratamiento que es bastante rápido.
Por eso, un poco también el tema es que uno tiene que, en este tipo de tratamientos, ser un poco crítico, y si uno ve que en algún momento se paró, o que no avanzó, o que está como estancado ese tratamiento luego de 3, 4 meses de tratamiento, y lo importante ahí por ahí es hacer una interconsulta y ver, en general nosotros siempre sugerimos que consulten, que el profesional esté especializado en trastornos de ansiedad o que tenga formación en manejo de trastornos de ansiedad, porque la experiencia va a ser mucho más rápida y eficaz en ese caso. Excelente. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vos y bueno, me alegro de haber estado en este podcast. Bueno, muchas gracias.